Hola, muy buenos días, muchachas, muchachos. Buenos días, profe. ¿Está bien? ¿Todo bien, Tai? ¿Cómo les ha Buenos ido? días, profe. Oiga, Ricardo. Buenos días, profe. Buenos días, Bianca. Buenos días, profe. Buenos días, Ángel. Me va a tocar duro, profe. Nico. ¿Cómo les ha ido? La verdad es que yo me alegro un montón de verles, siempre. Vamos a esperar que se conecten más. Mientras tanto, vamos a ver. Con el bocado en la boca, profe, con el bocado en la boca. ¿Estás desayunando? Sí, apenas. Son las 9. Hay que Sí, tener yo el también. tiempo bien. Yo igual, me vine con mi cafecito y todo, ¿no? Qué bonita. Linda, profe, ¿Qué cuidado se le color más desconecta, bonito, nada. profe? ¿Qué color más? Profe, cuidado se le desconecta, nada, yo no sé. Sí, ahorita vamos a aprovechar. Por ejemplo, le damos la bienvenida, si está conectada, a Dayana. No sé si la veo. ¿Qué, Alison? Alison también. Bienvenida, Alison. No, profe, es que la misma. Ah, ya, ya. Sí, Dayana no está. Murillo, ¿verdad? Bueno, Bianca, que ya estaba con nosotros. Valentina, que ya también estaba con nosotros. Ashley Montiel. Ella también es nueva. Ah, perfecto, Ángel. Yo no soy Ángel, soy Sofía. Ah, con razón yo decía, ¿quién Ángel será? Pero qué vergüenza me va a preguntarle si está en las clases anteriores. Bienvenida, Sofi. Sí, profe, es que estoy utilizando la compu de mi hermano y no me percaté que no había cambiado el nombre. Ah, perfecto, perfecto. Catalina, bienvenida también. Ya está Valentina. Buenos días. Buenos días, Avi. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿Y usted, profe? Muy bien, gracias. Igual, igual. Me alegro mucho, profe. Buenos días, Alondra. Andrés, Andrew, buenos días. Vamos a ver. Yulisa fue la que mandó un mensaje ayer. No está conectada, ¿verdad, Yulisa? Buenos días, Yelani. Bienvenida. Gracias, profe. ¿Está bien, Sofi? Sin problema. Yo creo que se podía cambiar desde acá igual. Esperamos un minuto más y empezamos. Perfecto, Sofi. Ahora sí.
Muy bien, vamos a iniciar la clase de hoy. Para las que se están conectando por primera vez, eso es parte de un proyecto de la Universidad de Costa Rica llamado Comunidades Virtuales. Y ustedes están acá gracias a sus amigas o amigos que les comunicaron de esto y quieren vivir como compartir esa experiencia igual. Estamos aprendiendo matemática a partir del hacer. Aquí ahorita en cuestiones de estadística y probabilidad. Nos iniciamos la semana pasada con un proyecto que fue el material que les compartí por WhatsApp. Igual, al final ustedes me pueden pasar su correo electrónico en Gmail para agregarles al Classroom, donde pueden encontrar toda la información, etc. Entonces, bueno, es un proyecto de estadística y probabilidad. Se escogió una temática y a partir de esa temática vamos a construir una problemática. Y a partir de la problemática, preguntas que nos ayuden a responder esa problemática. Entonces, durante ese proyecto, lo que vamos a hacer es aprender estadística y probabilidad, temas de noveno. Se han discutido cuestiones como qué es una muestra, qué es una población. No se ha dicho la definición como tal, pero se está aprendiendo en el camino durante el proyecto. Entonces, muy bien. Para iniciar, quería saber si alguno de ustedes leyó algo, vio algún video. Lo que les compartí en formato APA, van a ver ustedes, muchachos, cuando ustedes estén en un trabajo en la universidad o ya estén trabajando en parte de hacer reportes de investigación o hacer documentos o van a publicar algún artículo. Sé que muchas y muchos de ustedes van a ser académicos o tienen que comunicar un reporte a cierta empresa y se están basando en alguna referencia. La mayoría de veces te piden las referencias en formato APA. Eso es algo que se estudia luego en lo que es español o que se estudia más adelante en la parte de comunicación. Pero para todos se va a ocupar, bueno, casi para todos se va a ocupar formato APA. Hay otros formatos más, formato Chicago, dice Cami Ave, entonces les va a ayudar un montón esto. Perfecto. Entonces, no sé, Cami, si me quieres comentar algo de qué documento leíste, igual si quieres compartir, si tenés el enlace por internet y nos quieres mostrar qué fue lo que viste, voy a dar la opción aquí de compartir pantalla. Ahorita no lo tengo así en la pantalla, pero investigué que ahorita en una página de la ONU, el secretario general estuvo, envió un artículo diciendo que se necesitaba prestar atención a las deficiencias mentales que se están presentando en las personas y que la tasa de suicidios está aumentando debido a la angustia, al contagio y así. O sea, en términos sencillos, prefieren mejor matarse a no contagiarse, digamos. También que la violencia de género está aumentando hasta las llamadas están creciendo. Vi en el Reino Unido crecían de un 97% en la primera semana, en la segunda semana 185% de llamadas de auxilio y en la tercera semana 581% de llamadas de auxilio de violencia de género. Más o menos esos fueron como los dos temas que investigué un poco más y ambos los vi de artículos que puso el secretario general de la ONU. Perfecto, Cami, muchísimas gracias por tus avances. La verdad es que son muy, muy profundos, son muy buenos. Y fíjate que es algo que la verdad yo ignoraba antes de ese proyecto, que una cosa es la pandemia, pero otra cosa es lo que expuso Cami. O sea, son un montón de cuestiones mentales o violencia que se está propiciando en estos momentos. Y empecé a leer, a partir de eso empecé a buscar y vi mucho. O sea, hay muchas cuestiones de salud mental asociadas a esto. Dice Yeslani. Está bien, Yeslani, claro, por supuesto. Sí, yo te paso el video. Gracias, profe. Entonces, sí, Cami, cuando puedas, me pasas el enlace ese, el que leíste de la ONU, y lo agregamos en la parte del reporte. Claro, profe. Algo importante ahí son puras estadísticas. O sea, las estadísticas que ellos recogen a lo mejor es cuestiones de que llaman al 911, Cruz Roja, etcétera. Entonces, de ahí recogen los datos. Entonces, por eso es que saben cómo ha sido el aumento. Es como que yo haga una estadística de que en este mes de julio ha estado lloviendo tantos días y en julio del año pasado
llovió tantos días, entonces se espera para este año, etcétera. Entonces ahí uno ve si aumenta, si disminuyó, etcétera. Son estadísticas, lo que uno recoge es información. Nico, adelante. Igual puedes compartir. Bueno, si lo comparto es para que vean la página, entonces no sé si igual quisiera. Perfecto, excelente. Ok. Yo en esto voy a ser nueva por cualquier cosa. Estamos igual, aquí estamos aprendiendo todos. Hola, Elian, bienvenido. Montserrat, bienvenida. Profe, ¿todo bien? Todo bien, todo bien. Ahorita Nico nos va a exponer algo de lo que buscó, de la temática que escogimos. Pero a ver si le sirve. Y si no le sirve, yo no sé, tendré que escribirle. Profe, Sí, Nico. como no me está apareciendo, no sé por qué se supone que debería aparecerme, entonces hágame usted, no sé si pueda Ah, perfecto. de Le alguna dice forma. abajo, ves que hay un botón que dice compartir. Ah, ok. Compartir pantalla. Pizarra o iPhone, iPad, Perfecto, ahí aparece algo que es desktop. desktop. Ajá, o escritorio. Ah, ok, Entonces le das ahí y perfecto. después de que compartís ahí, vamos a estar viendo tu escritorio y ya puedes moverte exacto, ya estamos viendo tu Ok, página. técnicamente este es el artículo. Para acomodar un tantito aquí, que yo tampoco veo. Técnicamente este es el artículo. ¿Quién lo escribió? No me aparece bien técnicamente quién es, no sé por qué, pero es él. Si les digo el nombre me cuesta mucho, pero es Mark Newens-Hazen. Y aquí, para que vean quién es, lo pueden leer, está en inglés. Listo, ya se tradució. El profesor Mark Newens-Hazen es un experto líder mundial en la evaluación de exposición ambiental, epidemiología y evaluación de riesgo, impacto para la salud, con un fuerte enfoque de interés en una vida urbana saludable. Es director de la planificación urbana, medio ambiente y salud IS Global, Barcelona y profesor titular en la ACU. Melbourne, no sabía decirlo. Ha editado 3 libros sobre evaluación a la exposición y sobre epidemiología ambiental y un libro sobre la integración de la salud humana en la planificación urbana y transporte. Bueno, ahí dice más cosas. Ahora sí, la noticia me gustó mucho porque toca muchos puntos. Como podemos saber, aquí habla, ¿verdad?, del título, cómo afecta la pandemia a la salud urbana. Da a entender puntos buenos y puntos malos. Dice que la reducción del aire, esto es un punto bueno, ya que habla de que las muertes a comparación con el COVID-19 es mucho menos a lo que hubieran sido muertes prematuros con lo que es la contaminación del aire. Y también que el contagio por el COVID-19 disminuye a esta reducción del CO2, ¿sí me entiendes? Que sería lo que es el principal componente para contaminar, digámosle, la mayoría de cosas en lo que es el ambiente. Es que me cuesta explicarlo. Sin problema, Para Nico. hacerlo sencillo. Quizás. Porque dice mucho. Si lo leo todo es demasiado. Sí. Ahí pueden ir viendo poco a poco. Hablan de porcentajes, hablan de números
Aquí igual explican lo de los fallecimientos, esto sí lo voy a leer. En China, donde la pandemia de COVID-19 ya ha superado sus picos y cuyos datos están disponibles, un cálculo rápido muestra que una reducción del 25% en los niveles de contaminación del aire durante un mes puede haber evitado más de 9.000 muertos prematuras. Una cifra superior a la cantidad de muertes causadas por el virus, casi 4.000. Algunas fuentes han sugerido que podría haberse prevenido hasta 77.000 fallecimientos. Sin embargo, el incremento de la contaminación en el aire de espacios interiores por fumar puede haber aumentado el número de muertes prematuras. Aquí hablo sobre la... ¿Sí, profe? Que está muy, muy interesante eso, no lo conocía. Sí. Aquí habla sobre la actividad física. Esto es un punto negativo. Habla de que con la disminución de la actividad física por el confinamiento van a haber, como digamos, bueno, como lo dice la frase, significa la actividad física durante el periodo de confinamiento y conducir a un aumento de la mortalidad prematura, ya que mucha gente obviamente la única forma en la que ellos tienen actividad física es cuando van al trabajo, tal vez, o mucha gente acostumbraba a salir a correr. Y ahora, tal vez aunque ellos antes hacían eso cuando podíamos salir, ahora no, se ha torcido mucho las cosas, la gente por ansiedad come, en fin, o sea, si explico, lleva a muchos lados más. Vamos a ir rápido. Vos tranquila, Nico, que está súper, súper bien. Estoy escribiendo en el chat de que me han escrito, pero está súper bien. Accidentes de coche. Esto es algo que a mí me impactó. Como es pequeñito, lo voy a leer. Otras consecuencias del confinamiento es la reducción del tráfico en China. Esto ha llevado a una disminución drástica de los accidentes. En 2016, 256.180 personas murieron por accidentes automovilísticos en China. Esto significa que podrían haberse evitado 20.000 siniestros fatales al mes. La reducción de los percanes es muy probable también en otros países donde se han implementado los programas de confinamiento en el hogar. Resultados de la recesión económica. Igual, la presente crisis parece ser mucho más grave que la anterior y puede llevar al colapso total de ciertos sectores como la aviación, el entretenimiento y el turismo. Solo voy a leer esa pequeña parte porque, ¿verdad? Esto, vean, no hay mejor forma que decirlo. En todos los países, no haya país que no haya sido afectado en estos sectores. Pero, a pesar de ser afectados, también siento yo que mucha gente debe de estar diciendo, ay, la economía, ay, que hay gente sufriendo, ay, que aquí, que allá, ay, Dios, ay, Dios mío, oren. En vez de estar haciendo eso y las muertes y todo eso, deberían leer un poquito más y pensar un poquito más, siento yo, y decir, gracias a Dios. Gracias a Dios, ¿por qué? Porque mi madre me dijo algo que me impactó mucho. Estábamos avanzando demasiado. Estábamos yendo muy rápido. Tenía que haber algo que nos parara. ¿Por qué? Mucho avance tecnológico, muy pronto el calentamiento global, que dice que iban a pelearse países con países, que aquí, que allá, que guerras, que China, que yo no sé qué. Teníamos que tener un alto. Yo no sé si ustedes leen las noticias y eso, o ven las noticias. Quien lo haga sabrá que desde 2019 a principios de 2020 íbamos volados, noticia tras otra, impacto, que aquí, que allá, tragedia, de pronto algo súper wow, Bill Gates, wow, que aquí, que... Ok, había que tener un stop. Aquí ya estamos tranquilos, hay muertes y todo, pero informes que uno lee alrededor del tiempo han sido más muertes en otros años que las que hay en este año. Hay que tener paz y todo eso. Por eso a mí me encanta leer y lo digo para pasar el mensaje, ¿verdad? No, esto no tiene nada que ver con la exposición, yo lo digo para pasar el mensaje nada más de que a veces hay que agradecer, el aire se está descontaminando, animales por fin tienen paz de estar en un zoológico y que muchas personas vayan y los vean y estar ahí encerrados, qué terrible.
por eso siento yo que más bien hay que ver el lado bueno a todo. Y que si pasa alguna tragedia familiar, siempre tener en cuenta que uno va a encontrar la forma. Entonces, no sé, nada más quería pasar el mensaje porque he visto y he leído cada cosa. Qué bueno. Ya que podemos... Diga, profe. Está excelente. Me haces pensar, por ejemplo, asocio a tomo lo que dijo Cami y agrego lo que vos decís. Y, por ejemplo, hay muchas noticias sobre salud mental alrededor del coronavirus. Pero lo que nos estás dando a conocer acá, por ejemplo, es un mensaje positivo. O sea, yo puedo tal vez recoger estadísticas de mi país, de mi comunidad, y al final mostrar esas estadísticas y dar posibles soluciones. Cómo poder hacer tal vez ejercicio, que la gente piense que al salir a correr no se va a contagiar. Juegos de mesa, juegos que hagan con papelitos. O sea, la gente antes no tenía celulares y no andaban viendo las noticias ni se andaban muriendo porque el mundo se estaba cayendo. Exacto, o eso mismo que estamos haciendo, de comunicarnos, entonces hacerle las preguntas. Ajá. ¿Te has comunicado con tu familiar? A lo mejor te has comunicado mucho más veces antes de esa pandemia, ¿verdad? Que ahora está todo en línea, o sea, se pueden hacer llamadas hasta con las abuelas. También, ajá, exacto. También saber utilizar por eso la tecnología para el bien, que puede tener 1000 cosas y usted puede hacer lo que quiera con ella, pero saber utilizarla para el bien también. Aquí podemos ver menos coches, más bicicletas y más espacios peatonales. Voy a leer este texto. Además de las ciudades, también parte de la asociación, porque son centros de innovación, pueden impulsar mejoras en la salud pública, por ejemplo, a través de una mejor planificación urbana y de transporte, al alejarse de un modelo centrado en los coches y promover formas de centro activo, como caminar e ir en bicicleta. ¿Esto por qué lo leo? Porque no hay más razón que lo que acaba de decir. El escritor no tuvo más razón de lo que acaba de decir. Es cierto, nosotros acostumbramos, yo he visto hasta gente ir a la pulpería en carro, yo digo, Dios, y que dónde está eso de disfrutar el aire, ir a caminar, ¿saben? Dar un poquito de espacio para pensar. Entonces, para mí, esto también es algo que siento yo que nos debe y creo que nos va a marcar. Aprender a tener más tiempo para pensar en nosotros, de ir y caminar. Y voy a ir a recoger algo, pero ir caminando. Voy a ir y voy a recoger unas cosas o quiero simplemente ir a caminar y todo y respirar y que aquí, que allá. En vez de estar en carro, voy, música, wow, voy a super velocidad, ya llegué, hice tal, me volví, listo, ya estoy en la casa, me pongo con el celular, la computadora, trabajé, tele. Sí, ¿Y en qué momento respiró? ¿En qué momento respiró? Es como aprender a desconectarse un poquito más. Totalmente. Y ya, aquí pasan hablando de porcentajes igual y todo. Y esto, una llamada de atención. Solamente para decirte algo, Nico, y a los compañeros, por ejemplo, acá en Ciudad de México, se acostumbra mucho a que uno en las mañanas sale y puede ver el cielo como opaco. O sea, no se ve el celeste no se ve. Ajá. Es como una nubecita así, amarilla, café, gris. Curioso. Y en esa pandemia llevamos 3 meses de que yo salgo que ya no. Que ya no se ve esa capita así. Qué bonito, Abraje. Una llamada de atención. La pandemia de COVID-19 supone un toque de atención, pero tal vez también una oportunidad para construir sociedades y ciudades mejores y más sostenibles. Hay que prestar atención a lo que dice él. Esta crisis puede darnos tiempo para reflexionar y pensar en soluciones a largo plazo. Mientras abordamos el problema a corto plazo, ¿podemos hacer un cambio de paradigma permanente? ¿Es posible evitar el regreso a los viejos malos hábitos? A corto plazo debemos centrarnos en la salud de nuestros compañeros, amigos y familiares, en la eficacia en los sistemas de atención médica. Para el medio y largo plazo deberíamos analizar los datos de los que disponemos, adoptar una visión integral de la pandemia y evaluar, desarrollar e implementar políticas para adoptar los requisitos del sistema sanitario.
incluida la vigilancia, los impactos ambientales y climáticos y la gobernanza. Necesitamos políticas diseñadas para prevenir las muertes prematuras tanto a corto plazo como a largo plazo. Y eso es mi, mi documento de información. Está súper excelente, igual que el reporte que hizo Cami. Aquí me siento como en Telenoticias. Gracias, Nico, por tu información. Estoy apuntando, porque todo lo que están diciendo aquí, tanto ustedes como yo, estamos aprendiendo, ¿verdad? Tanto no es como, soy como alguien que les va a guiar, como que vamos juntos de la mano en todo esto, ¿verdad? No como un profesor que está dando o dictando una clase tradicional. Entonces, en ese proyecto, en estadística, me hiciste pensar que lo que podemos ofrecerle a la sociedad, nosotros como comunidad, es dar ideas o estrategias para mejorar el diario vivir durante y el post pandemia. Por ejemplo, hacer encuestas, preguntas que nos ayuden a reportar esto que tanto Cami como vos están reportando en los artículos, pero después de reportar esos resultados, brindarles como soluciones o estrategias para mejorar este vivir o para contribuir en ese cambio de paradigma, ¿verdad? ¿Cómo puede personas, por ejemplo, después de esto, empezar a usar la bicicleta? ¿Cómo pueden, por ejemplo, algunos dejar de fumar? ¿Cómo podemos, por ejemplo, algunos apreciar el aire limpio, etcétera, ¿verdad? Podemos dar muchas estrategias, que eso puede ser como un camino o algo que nos vaya a guiar en realizar este proyecto. Eso fue las ideas que me dejaste, que me dejaron las dos. Era lo que quería transmitir. Y, profe, punto importante, poner cosas realistas. La mayoría de medios, la mayoría de informes, blogs, gente, YouTube, da ideas que como si uno tuviera a la mano, yo qué sé. Pero es dar ideas realistas, opciones realistas. Y que cuando uno dé un porcentaje se refiere a qué porcentaje. No que la gente pronto vea tantas muertes y diga, esos tantos muertos que aquí, que allá, tantos, dar tal, y alrededor del mundo hay tal. Estamos en tal categoría. Claro. Entonces, pensémonos ahorita, por ejemplo, en la clase anterior, o más bien en WhatsApp, fue Sophie o Avi, no me acuerdo quién fue, pero comentaba, profes, que esto sale hasta en la sopa, ¿verdad? Temas de la pandemia. Entonces, pensemos que nosotros podemos dar como ese paso de hacer conciencia a mejorar nuestro estilo de vida. ¿No? Que fue como una época que nos dio como un jalón de orejas, pero para repensar, o sea, paren el ritmo de vida. Exacto. No se tanto porque la vida solo es una. Sí. Es maravillosa, el despertar, lo que es ver los pajarillos, por ejemplo. Yo amo cuando escucho un jiguiro acá sonar porque me recuerda a mi casa. Entonces, es hermoso, llueve y es un regalo maravilloso. Entonces, empezar a ver esos pequeños detalles que nos da la vida y disfrutarlos al máximo. Ese mensaje tenemos que llegarlo a transmitir. No lo puedo decir mejor, profe. A nosotros, a nuestros familiares y a nuestro país y, ¿por qué no, al mundo? ¿Verdad? Que esos pequeños detalles son los que valen la pena en la vida. Sophie me comenta, profe, yo estaba hablando con mi abuela, que a ella la llaman amigos o familiares. Eso está súper excelente. Pero dice que viven lejos, que solo le hablan de eso. Entonces, igual hay que saber cómo, en qué medida puedo comunicar esas ideas a la población, porque si yo empiezo a llamar a mi abuela y hablamos solamente de la pandemia, y mi abuela tal vez está un poco desinformada de qué se trata eso, ella podría llegar a imaginar bichos o cuestiones que la llegan a perseguir y todo eso, y sabiendo que es alguien vulnerable. Entonces, el mejor consejo que le podemos dar a esas personas es llamen, pero para saber cómo están, reír, disfrutar, hablar de otras cosas, etc. Dice Cami, profe, una frase. Sí. Perdón, digamos, ahorita que Nico estaba hablando de eso, yo cuando veo noticias, veo que hay muchos países que dicen que ya se están quedando sin tanques de oxígeno y todo eso, y yo me pongo a pensar, existen las impresoras 3D, y yo no sé si eso vaya a funcionar, que vayan imprimiendo pieza por pieza, y luego que los que hicieron eso, que intenten hacerlo, pero con material de impresora 3D,
así economizamos los materiales y tanto la gente no se muere y el gobierno no se echa a perder, por decirlo así. Claro, ahí estás tocando un punto importante que son medidas del gobierno, por ejemplo, también. Profe, también, por ejemplo, está la NASA. Yo no he visto que la NASA se haya pronunciado en crear nuevos respiradores o alguna cosa así, teniendo casi que una de las tecnologías más avanzadas del mundo. Claro, NASA de respiradores. Claro, que es como sal de la zona de confort, de lo que estás investigando, y ahorita en esa crisis aporta en lo que puedas, ¿verdad? Como Sí, digamos, en vez de estar pensando en poblar Marte o algo así, mejor ayudar a las personas de la Tierra. Claro, totalmente de acuerdo. O por ejemplo, mientras uno está pensando en descubrir otros planetas y todo lo demás, bueno, ¿por qué no nos preocupamos en curar este? Sí, o sea, una cosa a la vez. Primero, tratar de encontrar una cura para ahorita y después, cuando ya pase todo esto, tal vez encontrar, no sé, ya hacer los otros objetivos. Otros sueños, ¿verdad? Sí, muy de acuerdo, Ricardo. Por ejemplo, dice Cami también, profe, una frase que me parece muy correcta, que leí en los artículos. ¿Lo querés decir, Cami? Lo que me escribiste. Voy. Dice, para muchas mujeres y niñas la amenaza es mayor precisamente allí donde deberían estar más seguras, en sus propios hogares. Sabemos que los confinamientos y cuarentenas son esenciales para reducir el COVID-19, pero esto puede hacer que las mujeres se vean atrapadas con personas abusivas. Antonio Guterres, secretario general de la ONU. Perfecto. Valentina dice, profe, me voy a desconectar. Está bien, vale. Y te esperamos por acá. Sí, son temas muy delicados estos. Y, por ejemplo, igual un llamado que podemos hacer es de no quedarnos callados en el momento que si somos vecinos y escuchamos algún abuso de algún vecino o algo así, a darnos a expresar y llamar a la policía o algo así. Es lo menos que podemos hacer, ¿verdad? De comunicar eso y tratar de que no pasen ese tipo de cosas, de abusos. ¿Quién más quiere compartir lo que haya leído? Tenemos mucha información. Yo también hice mi tarea, entonces ahí tengo un articulito que exponer. Entonces, no sé quién más quiere compartir algo. Muy bien, voy yo. ¿Les parece, muchachos? Vamos a ver. Profe, yo lo quiero ver como si fuera Canal 7, Informe 11. Está bien. Aunque aquí es como TV Azteca, entonces, Televisa. Aquí está Sofi Villagra. Bueno, está bien. Investigando unas cosas. Si nos comentás, Sofi. Profe, digamos, yo me puse a investigar sobre entrevistas de NC11 que le hacen a las personas, preguntándoles de qué opina, pues, de la pandemia. Entonces, la gente como se preocupa, pero yo pienso que si se preocuparan de verdad no estarían afuera de sus casas, porque se ve gente afuera, no sé, con los teléfonos, hablando, nada más sentados en sillas, tocándolo todo, en otros países, aquí en Costa Rica, y eso es como algo, ¿cómo es la palabra? Hipócrita no es otra. Bueno, el punto es que si la gente de verdad concientizar, bueno, lo que sea, de la palabra que es cuarentena y que se queden en sus casas y no estarían tantos contagiados y así, porque hay gente que dice, de todas maneras me voy a morir de algo, entonces ¿por qué no contagiarme ya y luego hacerme inmune? Pues eso es algo tonto, porque si él dice, hoy me voy a contagiar nada más para hacerme inmune, puede contagiar a otras personas que son más vulnerables que él o de ella,
y puedan morirse con facilidad, que tengan algún problema tanto como respiratorio, de estrés y así, o cardiovascular. Entonces es como un poco contradictorio. Decir que la gente, uy, sí, es demasiado preocupante, me voy a quedar en mi casa cuando están afuera, no sé, hablando con la vecina, echando chisme o así. Es como estresante. Sí, claro. Ahí, por ejemplo, me haces pensar sobre la burbuja social. O sea, puede que yo vea en esos momentos a mi vecina hablando con otra vecina y no sabemos cuál es la burbuja social que tienen ambas vecinas. A lo mejor pudo haber estado con otra persona que se contactó con otra burbuja social y dentro de esas había otra persona contagiada y se hace como lo que vimos el primer día de clases, que fue como esa cadenita, como de dos, contagia a otros dos, contagia a otros dos, contagia y cuando nos damos cuenta son miles de contagiados. Entonces igual reconocer, por ejemplo, que hay gente por necesidad que no puede quedarse solamente en casa, entonces tiene que salir a trabajar, pero como dice Sofi, que considere las medidas necesarias para evitar el contagio, ¿verdad? Lo que es el distanciamiento social, al menos 1,5 metros, 2 metros de distancia de las personas y mantener esos cuidados personales como mascarilla, cuestiones de gel, jabón, etc. Algo curioso, por ejemplo, yo en estos meses que he estado acá, yo soy mucho de enfermarme de gripe y por cuestiones de todos esos cuidados, tengo 4 meses de que no me he enfermado, no me ha dado nada, ni siquiera de, de resfríos y son cuestiones que uno a lo mejor después, cuando yo viví el H1N1, se hizo muy popular el gel antibacterial y después de eso mucha gente lo dejó de usar o llegaban a comer a restaurantes ni se lavan las manos, entonces como que hay una conciencia inmediata en ese momento, pero luego se deja de hacer y yo creo que es algo que podríamos seguir haciendo, tener como ese tipo de cuidados, limpiar los productos, limpiarnos muy seguido, lavarnos las manos de forma correcta, etcétera. Pero sí, excelente. Les quiero compartir acá, muchachos, ya como que nos vamos dando una idea de la problemática, porque en cuestiones de estudios estadísticos podemos empezar a hacer preguntas para hacer una encuesta y preguntar, por ejemplo, cuántos años tenés, qué medidas tomas en esta pandemia, si haces ejercicio, cuántas horas dormís y empezar a hacer como ese tipo de preguntas, pero son preguntas como que están esporádicas, o sea, no hay como algo en común. Lo primero que tenemos que hacer en cualquier tipo de investigación, como el método científico que se habla a veces en ciencias, es crear una problemática. En esa problemática vamos a tener ciertas hipótesis, vamos a recoger datos que nos van a ayudar a confirmar o a refutar esa hipótesis y al final podemos brindar soluciones o ciertas reflexiones o conclusiones. Y eso es como parte de un proceso en el estudio. Ahorita lo que hemos hecho acá y lo que hicimos la semana pasada es hablar de la problemática. Vamos a plantear muy bien el problema y a partir de eso empezar a hacer preguntas que nos ayuden a mostrar eso que estamos pensando. Entonces, o que hemos leído. O sea, porque muchos estudios son como a nivel de Estados Unidos, Australia, el mundo, etcétera, pero podemos dar un estudio más local. Entonces vamos a compartir por acá. Vamos a ver, ahí están viendo mi pantalla. Acá está. Minimizo por acá. Vamos a ver. También me puse a leer 4 articulitos. Los voy a decir rápido para no aburrirles y empezar a confeccionar lo que es la parte de la problemática. Entonces, el primero que leí se llama Consecuencias de la pandemia COVID-19 en la salud mental asociados al aislamiento social. Eso está muy relacionado con lo que mencionó Cami al inicio, que es como parte de la ansiedad, el estrés. Marqué algunas cuestiones. Cuando lean algún artículo, lo primero que hacemos, que es fuera de algo de mate, pero ayuda muchísimo, es leer el título, uno lee el resumen y lee las conclusiones y si te llaman la atención lo que dice el resumen y las conclusiones, lea el artículo completo. Si hay algo que no te gustó ya el resumen o conclusiones y uno dice, están un poquito sueltas las conclusiones, entonces no voy a perder el tiempo en leerlo, ¿verdad? Pero es como una primera guía.
Entonces acá dice, por ejemplo, estudios en pandemias anteriores han revelado una profunda y amplia gama de consecuencias psicosociales a nivel individual y comunitario durante los brotes. Son múltiples las alteraciones psicológicas asociadas que van desde síntomas aislados hasta trastornos complejos con un deterioro marcado de la funcionalidad, tales como insomnio, ansiedad, depresión y trastorno por estrés postraumático. Y aquí viene lo que dice Nico, además. Muy bien, si yo identifico que existe ansiedad, insomnio, hay niveles de tristeza, depresión en mi comunidad, en mi país, bueno, ¿qué soluciones puedo dar? Y ahí salen como alternativas como sal y haz deporte de una manera sana y con prevención en este COVID, o haz deporte en tu casa. Si antes ibas mucho al gimnasio, bueno, ¿por qué no creas tu propio gimnasio en casa? ¿Por qué no utilizas estos medios tecnológicos para comunicarte con tus amigos, con tu familia? Sabes que eso va a pasar, hay consecuencias peores, lo que hay que mantener es cuidados, cuidarnos para cuidar a los otros, etc. Entonces, esas soluciones ya las estoy viendo como parte de un reporte. Vamos a ver qué más. Acá, de todas formas, si las personas que están en aislamiento social con movilidad restringida y pobre contacto con los demás son vulnerables a presentar complicaciones psiquiátricas que van desde síntomas aislados hasta el desarrollo de trastorno mental como insomnio, ansiedad. Es lo mismo que decía el resumen. Ahí está el check. Vamos a ver qué más noté de este documento, de este artículo. Aquí vienen recomendaciones y son muy parecidas a las que ya hemos mencionado, pero son recomendaciones que podemos utilizar para respaldarnos. O sea, lo dijo Nico, lo dijo Cami, lo dijo Sofi, lo dije yo, pero también lo han dicho otros autores. Entonces, podemos citar a estos autores como mencionó fulano de tal y sultanita de tal, apoyados en esas recomendaciones, sugerimos que, y ya mencionamos algunas de las recomendaciones. Entonces aquí hay un documento, esta, la tabla, recomendaciones en salud mental. Proporcionar información útil. Hay muchas noticias que dan ansiedad, depresión y estrés. De hecho, hay hasta las fake news que llaman. Son noticias mentirosas que te hacen creer ciertas cosas y lo que provoca es amarillismo, ¿verdad?, de la información. Entonces dice, trabajar con funcionarios de salud pública para formular comunicaciones apropiadas a la cultura de la población. Acá es tal vez averiguar si conocemos a alguien que hace de salud pública, bueno, qué medidas están haciendo en esta época. Trabajar con funcionarios de salud pública y entidades de salud para proporcionar apoyo a los pacientes en cuarentena. Trabajar con funcionarios y entidades de salud se va mucho a lo del gobierno, y yo creo que nosotros como comunidad podemos dar ciertas recomendaciones. Vean qué lindo esto. En lo posible, continuar con las rutinas habituales para enfrentar el estrés en esa pandemia. Mantenerse ocupado y concentrarse en las actividades diarias. ¿Por qué no, como hace Tai, por ejemplo, me dedico a la música? O si nunca he tenido tiempo para aprender un instrumento musical y ahorita tengo esa oportunidad, ¿por qué no hacerlo? Entonces, distribuir bien el tiempo para comer, hacer ejercicio, descansar, evitar drogas psicoadictivas y el alcohol, que lo que hacen es incentivar a la violencia, mantenerse en contacto con familia y amigos, no saturarse de información sobre la pandemia, prestar atención a la información sobre cómo permanecer saludable y seguro, etc. Considere la respuesta a los niños, expresar sentimientos en conjunto como familia y explicar que las personas se pueden sentir preocupadas, lo cual es normal cuando se vive una situación estresante, etc. Aquí podemos tomar muchas de estas cosas para dar también nuestras recomendaciones. Algo importante acá, muchachos, lo que es el plagio. Entonces dice, hola, tengo que irme. Perfecto, está bien, Ricardo. Buenísimo. Viste, Nico, por ejemplo, hay algo muy importante acá que sirve para la vida, lo que es el plagio. Entonces, por ejemplo, esos autores de acá, Jairo Ramírez, Diego Castro, Carmen Lerma, Francisco Yela y Franklin Escobar, son profesores o investigadores de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá. Entonces publicaron este artículo en una revista, y si yo vengo y hago copiar, pegar y lo pego en mi informe como parte de mis recomendaciones, lo que estoy haciendo ahí es plagio de la información. Estoy tomando algo que dijo alguien más, pero cuando yo publico un documento, estoy diciendo que soy yo el que lo estoy haciendo.
Entonces también tengo que darles mérito a esos autores. Entonces la forma para evitar el plagio es, de acuerdo a, vea con lo que voy a escribir. Tal vez esto sea de la matemática, pero sirve para la vida muchísimo. De acuerdo a Ramírez Ortiz, coma, Castro Quintero, coma, Lerma Córdoba, coma, Yela Ceballos, coma, Escobar Córdoba, coma, del año 2020, mencionan que, y después de que mencionan que, ya puedo copiar y pegar esa información. O los puedo parafrasear. Ese es por un lado. Leí ese también, consideraciones sobre salud mental en la pandemia. Tomé como en los títulos, ansiedad por la salud, depresión, lo que hemos estado comentando, reacciones de estrés, identificar grupos de alto riesgo, la creación de equipos multidisciplinarios de salud mental, mejorar el tamizaje de comorbilidades psiquiátricas, intervención en el personal de salud, brindar información adecuada a la población general y ciertas conclusiones. Pero son, eso que están amarillos son como sugerencias que tomé. Este otro, Predictor of Symptoms of Post-Traumatic Stress in Chinese University Students during the 2009. 2009. Entonces ahí habla, por ejemplo, acá lo que identifiqué, hicieron un estudio en la población de China, es en este año, en el año que se hizo el H1N1, como por ahí el 2006, 2010. Y acá llegan a la siguiente conclusión. Se hace un estudio estadístico sumamente detallado. Dice, en conclusión, en el norte de China, las mujeres que tienen H1N1 y además tienen miembros en la familia, amigos o conocidos, también tienen esa enfermedad, son la población que tiene como la mayor cantidad de síntomas de estrés. Serán las mujeres que eran como los que tenían familiares y amigos cercanos con H1N1 y ellas también tenían H1N1, eran las personas que presentaban mayor característica de síntomas de estrés. Es como parte de la conclusión que llegan. Y el último, Pandemic Fear and COVID Mental Health Burden and Strategies. Entonces acá, por ejemplo, te dan muchas sugerencias cómo lo hicieron, pero ahora son acciones del gobierno que puede tomar el gobierno, podemos tomar ideas de acá, y recomendaciones individuales, muy parecido a lo que nos daban los colombianos. Entonces, ese es mi pequeño reporte. Vuelvo contigo en el estudio, Nico. Perfecto, perfecto. Me encantó el primero y el último. Y ahora sí, ¿quién sigue? ¿Tenemos algo más, compañero? Ay. Profesor lindo, tenemos que hacer un programa, a ver si hacemos un programa de radio o algo. Sí, al menos ahorita con eso podemos comunicar algunas ideas. Pero sí, igual me encantó mucho el primero y el último, que es como te dan recomendaciones a la problemática, ¿verdad? Entonces, no sé, los demás, si no, procedemos en esta media hora que nos queda, 40 minutos que nos quedan, podemos proceder a plantearnos una problemática y a empezar a diseñar preguntas para hacer esa encuesta, para publicarla en nuestras redes sociales, para que la gente la empiece a llenar en Costa Rica, que se haga viral, que pasen, y después de que pase esas cuestiones, en una semana regresamos a ver qué datos hemos recogido y cómo los podemos analizar. Artículos que vayan leyendo, como hizo Cami y Sofi, me pasan el enlace, Yulisa también me pasó ayer los enlaces, me los comparten y yo los voy agregando. Entonces, muy bien. Ok, profe. Vamos a compartir acá. Sí, adelante, Sofi. Profe, digamos, la encuesta tiene que ser solamente aquí en Costa Rica, no puede pasar a otros países. Sí, podemos pasarlo a otros países y ahí sería interesante preguntar la nacionalidad. Ok, perfecto, gracias. Sí, yo lo estaba pensando, ahora cuando me bañaba estaba pensando justamente en esa pregunta. Yo, no, podemos hacer una pregunta con nacionalidad y ya nos arroja otros resultados.
Profe, pero usted lo dirigiría a qué tipo de, bueno, población no, porque no se va a hacer la población, pero hablantes de español o, bueno, sí, se dice hablantes de español, latinoamericanos. Sí, por ahorita en español. Oh, sí, Y sí. concentrarnos quizás en la población costarricense, pero sabemos que no toda la población va a responder. Ujú, Y la muestra de personas van a ser aquellos que contesten la encuesta, ujú. ¿verdad? Que va a ser una muestra aleatoria. Profe, podrían ser como familiares o algo así. Sí, familiares, amigos. De hecho, yo, si hacemos este enlace, comparto porque tenemos una aplicación, ahorita les voy a enseñar, que se llama Google Forms. Y ahí podemos Ajá. hacer encuestas. Nos crea un enlace y ese enlace lo compartimos en las redes sociales y es un tipo cuestionario que la gente puede llenar en un ratito. Profe, Sí, y ya así para poner algo de más, ¿qué pasa si yo hiciera un blog respecto a eso y pongo la encuesta dentro del blog? estaría excelente, Nico, igual. Ahí después lo que hacemos es que explicamos cuáles fueron nuestros medios para recoger la información. Ujú. Ah, ok, ok. Entonces, por ejemplo, podemos mencionar, bueno, un blog de Nico, usamos una página de Facebook, usamos etcétera, etcétera, etcétera. Y también podemos, ¿verdad? También podemos, digamos, yo por lo menos, yo tengo contacto con gente de mi colegio que tal vez lo puedan publicar en la página del colegio. Entonces yo digo que como somos de diferentes colegios, también ver si se puede. Sí, claro. Ahorita, por ejemplo, lo que vamos a hacer, a ver si les parece, vamos a postular la problemática, ¿verdad? Después de la problemática, vamos a hacer algunas preguntas que nos ayuden a mostrar esa problemática que estamos hablando y tal vez una que otra hipótesis. Y después de eso, de que hacemos las preguntas, ya vamos a crear una introducción en donde vamos a mencionar esto. Nosotros, profesor de la Universidad de Costa Rica, junto con 28 estudiantes de diferentes partes del país, de entre 14 y 15 años, hemos diseñado este cuestionario para el cual taca, 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 y hacemos como una introducción pequeña para ubicar a la población. Siempre en este tipo de cuestionarios hay que tratar de hacer como muy breves y concretos, porque cuando la gente ve mucho texto, uno dice, ah, qué aburrido, mejor ni leo. Entonces, concretar, Mucho texto. y igual con los videos, cuando la gente ve videos de 1 hora, uno dice, ¿qué voy a ver esos videos? ¿Verdad? Y ven más un video TikTok de 3 minutos, 1 minuto. Profe, ya ahí yo le fallo, profe, ya ahí yo le fallo. Sí, entonces podemos hacer eso, no sé si les parece, como la dinámica. Sí, sí, perfecto. Voy a compartir por acá. Le hemos llamado proyecto estocástico. Y el título, es muy importante considerar el título. Ahí vamos, el que había, sí, ¿Qué significa estocástico? excelente pregunta. Aparte del pensamiento estocástico, lo que se ha hecho en la matemática educativa, lo que yo estudié, se habla mucho de el pensamiento matemático que está relacionado con herramientas de estadística y de probabilidad. Entonces, estocástico también hace referencia a fenómenos que no se pueden predecir, donde hay mucha incertidumbre. Por ejemplo, en béisbol, alguien te tira una bolita y vos puedes predecir en qué momento va a llegar la bolita y en qué momento pegarle. ¿Verdad? Se puede predecir porque puedes ver una trayectoria. O por ejemplo, podemos predecir cuándo va a ser luna llena. Esos son puras predicciones. Pero cuando no puedes predecir y decir, ¿será que hoy llueve? Y das como cierto porcentaje porque no estás completamente segura, son fenómenos estocásticos. Es cuando entra herramientas de estadística y probabilidad. Entonces, parte del pensamiento humano con uso de herramientas de estadística y probabilidad
para dar inferencias. Por ejemplo, ahorita tenemos una población que es los costarricenses, ¿verdad? Los costarricenses o gente que vive en Costa Rica, puede ser así, personas que viven en Costa Rica. Por ejemplo, igual como dijo Cami, pueden ser personas que no viven solamente en Costa Rica, ¿verdad? Que empiecen a preguntar de otras nacionalidades. Y la muestra es una muestra al azar, tengo que ver bien si es al azar, pero que responden al cuestionario. Entonces, yo no puedo, de la muestra puedo decir muchas cosas porque son la información que yo tengo. Entonces, esa muestra me va a arrojar muchísima información. Y que de esa muestra me podría dar inferencias de la población. Es decir, si en la población en Costa Rica son 5 millones y esa encuesta me la responden 1000 personas, que de esa encuesta de 1000 personas me puede dar ideas para dar inferencias de lo que pasa en Costa Rica. Es decir, de esas 1000 personas, quizás el 70% tiene estrés. Bueno, puedo asegurar eso para la población de Costa Rica. Eso es como parte de un pensamiento estocástico. No sé si te aclaré, Nico. Excelente. Buenísimo. Es una palabrita que va a parecer muy poco, pero era como lo que hablaba el físico cuántico que nos dio la charla de física cuántica. Que decía, hay cuestiones que se pueden predecir y hay cuestiones que no se pueden predecir. Esas que no se pueden predecir es parte de lo estocástico. Muy bien. Bueno, acá mientras tanto la población y muestra. Se puede ver modificada la población, dado lo que respondan en el cuestionario, porque al final puede ser personas que viven en Latinoamérica, depende de los que quieran responder. Y el título originalmente era Salud y Pandemia. Ese fue el título para los que se conectaron hoy. Fue el documento que les compartí en WhatsApp, algo muy divertido, que hicimos una lluvia de ideas que estuvieron buenísimas. Fueron como 41 ideas geniales, 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 que van a ser parte de nuestro reporte. De ahí hicimos una votación y con 10 votos ganó este tema. Por eso es que hoy estamos hablando del COVID y de la pandemia, para que no se preocupen que siempre vamos a hablar de esto, algo que salió y podemos contribuir como grupo a dar ideas a la sociedad y una visión de esperanza para que vean que no todo es negativo en esa pandemia y dar conciencia a las personas. Entonces, el título, uno quisiera, por lo general, que el título fuera de maravilla en un primer momento. Lo que va a pasar es que este título se va a modificar conforme se va desarrollando el tema. A lo mejor dice uno, bueno, es que salud y pandemia es un título que casi no me gusta. ¿Por qué no lo hacemos como estrategias para realizar un cambio de paradigma a consecuencia de la pandemia COVID-19, por ejemplo? Y el título puede ir modificándose. Si tienen ideas, ustedes me pueden interrumpir en cualquier momento, que esa es la idea de lo que se trata. Y ustedes me dicen, el título no me gusta, propongo ese título. Propongo esta pregunta. Sí, Nico. Vieras que lo que usted está viendo, me da gracia, porque lo que usted está viendo es lo que nosotros está hablando que hacen los medios, escritores y todo. Ver algo que atraiga más. Así es. Ver la imagen de la encuesta. Sí, porque fíjate que si uno llegara a publicar eso y uno dice salud y pandemia, uno dice, chanfle. Hola, Yulisa, bienvenida. Esto como que ya lo he visto en otro lado. Sí. Entonces tiene que ser como un título que atrape. Ajá, profe, una pregunta. Dice, nos preocupamos por usted en esa pandemia. ¿Estás diciendo que te preocupas por mí, Sofi, o es como parte del título? Hola, Yulisa.
Ah, un título de potencia, ya, exacto. Y uno, no, tranquilos y tranquilas, yo estoy muy bien. Sofi, ajá, Sofi propone ese título, dice, nos preocupamos por usted en esta pandemia. ¿Verdad? Esa es una sugerencia y si ustedes tienen igual ideas, me las pueden escribir en el chat, yo las voy escribiendo y al final también podemos hacer una combinación de esos títulos. El título va a ir mejorando. Uno cuando hace un reporte o un reporte o una investigación, lo último que uno hace es el resumen, las conclusiones, la introducción, que parece mentira, ¿eh? O sea, uno dice, primero hago introducción, luego hago desarrollo y luego conclusión. Mentira. Uno empieza a hacer el desarrollo y uno empieza en el desarrollo a escribir un montón de ideas, las empieza a organizar y en la introducción dice, esto suena como el eslogan de Teletica, mejor Televisa o mejor Univisión, por ahí, dice Elian. Entonces uno hace un montón de ideas, uno empieza a escribir en el desarrollo muchas ideas y después las organiza, ya tiene el desarrollo bien organizado y te volvés a escribir en la introducción lo que le vas a comentar al lector que va a leer. A continuación, lo que vas a leer es parte de taca, 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 y hace una introducción de lo que va a leer. Y en las conclusiones es al final, ¿verdad? Como concluimos que taca, taca. Entonces, nada más como para cuestiones, en un informe, lo primero que uno hace, eso cuando les tengan que escribir algún cuento, un ensayo, algo así que luego les van a pedir en español, pero en un informe lo primero que uno hace es el desarrollo para luego las conclusiones y por último, que parece mentira, pero por último, la introducción y resumen. Entonces, la introducción es como, voy a hablarlo en estos términos, a ver, es como un spoiler de lo que vas a hablar y el resumen es como un tráiler. El resumen es, te invito a que leas esto porque vamos a trabajar este tema y el spoiler es, lo que vas a ver a continuación es esto, esto y esto y esto. Algo muy parecido a eso. No sé si me di a entender con esos términos. Muy bien, vamos a ver. Estamos arrojando ideas. Ahora sí. Problemática. ¿Cuál es la problemática que ustedes creen que hemos identificado acá con lo que han expuesto ahorita? Profe, es que es muy variado. La principal, si usted elige un tema principal, no habría, porque estamos hablando de salud. Exacto. Entonces no sabría qué decirte. Pero se está hablando de salud mental durante la pandemia. No hay tantas ramas hacia esto. Sí. Sí. Nico. Sí, Nico. Sí, o sea, sí siento que se habla de la salud mental, pero bueno, no, sí, de la salud mental, sí, la salud mental. Porque igual, a pesar de que yo haya dado los informes de la contaminación y de todo eso, también tiene que ver con la salud mental. Entonces, sí. Vamos a ver. Qué lindo. Eso que hicieron ustedes ahorita. ¿Quién fue que habló antes? Yo, Andrés. Andrés, genial. Lo que hizo Andrés y Nico es un diálogo sumamente hermoso, ¿eh? O sea, fue muy bonito lo que se vio ahorita. Porque se dice una idea, se escucha, se retroalimenta, se concluye. Eso fue lo que hicieron Andrés y Nico. Con respecto... Si usted hubiera estado conmigo cuando yo estaba en la escuela haciendo debates, usted se hubiera reído, pero a muerte. ¿Por qué? Salud mental, vamos a ponerlo mental porque a lo mejor puede ir hasta cuestiones de salud física, o sea, la salud de la persona.
persona en esta aislamiento en época de pandemia. No sabemos, por ejemplo, podemos decir, muchos medios de comunicación nos han arrojado cuestiones de salud mental, salud física. Me refiero a salud física porque a lo mejor en esa época se han aumentado los índices de colesterol, diabetes. Por ejemplo, no hay una rutina sana de ejercicio, no hay una rutina de alimentación, a lo mejor ya ha empezado a comer más o no hay cuidado en los tiempos, etcétera. Entonces, se ve afectado tanto la salud mental, que decía Andrés, como la salud física de la persona. Entonces, aquí en salud podemos mencionar ambos, que es como mental y física. Muchos medios de comunicación nos han arrojado esto de acá, los artículos que leímos, pero queremos responder esa problemática con la población costarricense o la población que vaya a contestar nuestras encuestas. O sea, queremos ver qué tan real es lo que nos dicen los artículos. Entonces, no sé qué les parece esta problemática. Es una pregunta que vamos a responder a lo largo de todo el reporte estadístico. Profe, me gusta, pero quisiera agregarle algo más. No sé cómo lo haría, para nada, no tengo la idea, pero lo que me refiero sería a dar un antes y un después. Ajá, dar un antes. Y un después. En el sentido, hay encuestas y hay cosas que yo le digo que a mí me han hecho un pensamiento antes y después. Pues tratar de dar eso también, como que en toda la encuesta vaya dándose un antes y un después. No sabría cómo hacerlo, qué preguntaría exactamente, pero es la idea, no sé. Perfecto. Entonces, con esta, vea que la problemática no solamente se puede quedar en una pregunta. Entonces, se puede escribir más. Entonces, con esta pregunta, con este problema, queremos determinar qué tanto ha cambiado la vida de las personas antes, durante y lo que mantendrá después de la pandemia. Lo escribí así, pero se puede redactar mejor. Con ese problema queremos determinar qué tanto ha cambiado la vida de las personas antes, durante y lo que se mantendrá después de la pandemia. No sé si quieren mejorar la redacción o colocar algunas ideas, o no sé si era eso, Nico. Bueno, la idea que yo quise técnicamente sí es eso. Porque, digamos, con las preguntas que se supone que se hacen al final, que son preguntas abiertas, es lindo que uno piense, mira, pucha, yo estaba haciendo tal cosa y está mal. Digamos, hace poco dieron algún buen día un programa chiquitito, una charla chiquitita que a mí me encantó. Y eran las personas que criticaban, que eran negativas en todo. Fueron dos, una que eran que criticaban todos y otras que eran puros pensamientos negativos. Y me encantó mucho porque hay mucha gente que es así y estaban explicando cómo esa gente afecta a los demás. Claro. Cómo no es solo que ellos sean así, sino también afectan a los demás, a su alrededor, a su ambiente. Entonces, fíjese que eso uno lo hace pensar, algo que uno vio en la tele, algo que por casualidad uno vio, ¿sí me entiende? Entonces, son cosas que yo digo como también hacer lo mismo con la encuesta. Perfecto. Que no se dejen pensando. Sí, si me ayuda, Nico, luego a buscar a esa entrevista que vos decís. De buen día. Ah, sí. Perfecto. Y ahí podemos agarrar algo de esto, ¿verdad? También. Dice Camila, dice Cami. Yo diría que el tema principal es la salud mental y con varios subtemas como la contaminación, violencia, consecuencias. Perfecto. Entonces, por ejemplo, acá es en esos cambios también consideramos subtemáticas
como la contaminación, violencia, consecuencias, etcétera. Consecuencias, podemos ponerle económicas, políticas, puntos suspensivos, etcétera. Dice, creo que también una parte de la hipótesis va muy asociado a esto, lo que está mencionando Cami ahorita es, tenemos el problema y la hipótesis es como tratar de dar una respuesta a lo que creemos de la problemática. Y esa hipótesis la vamos a probar con las preguntas que hagamos. Entonces dice, creo que también una parte de la hipótesis, profe, podría ser el incremento de la solidaridad en la sociedad. Esa está demasiado linda. Hipótesis. Creemos. Vamos a ver, creemos que se ha incrementado la solidaridad en la sociedad. Entonces, tal vez en ese problema de salud mental y todo, es un problema que afecta a muchas personas, pero creemos que dado a esos problemas se ha incrementado la solidaridad de la sociedad. La pregunta acá es, ¿cómo medimos esto? Profe, con eso que dijo ella, apoya más a que estamos dando más bien un lado positivo en vez de estar publicando cosas que sean repetidas. Exacto, totalmente. O sea, dar como un mensaje positivo que motiva a las personas, ¿verdad? Con esto queremos transmitir un mensaje positivo y que sea de motivación y alentador para la Profe, sociedad. Sí, Tai. perdón, es que resulta que me acabo de dar cuenta de algo. Resulta que nosotros tenemos una clase, estaba programada a las 11, pero parece que se adelantó a esta hora. Entonces, bueno, Maripaz y yo nos tenemos que ir ya, entonces no sé si después nos puede pasar el video. Claro que sí, Tai. Y ahí en lo que Ok. puedes escribir luego por WhatsApp y todo. Ok, por allá. Si no terminamos hoy, tal vez hacemos una clasecita extraoficial, pero ahí les estaré comentando en WhatsApp. Pura vida, Tai. Gracias. Bueno, nos vemos. Que les vaya muy bien. Dice Yulisa, profe, yo creo que podría estar también en la salud mental lo que podría ser el incremento de cuántas personas han entrado en estado de negatividad o depresión y cuántas han aprovechado ese tiempo para encontrarse a sí mismos. Eso está muy bonito. Voy a copiarlo por acá. Vamos a, si me deja copiar acá. Muy bien, aquí son ideas en la problemática, ¿eh? Dice cuántas personas han entrado en estado de negatividad o depresión y cuántas han aprovechado ese tiempo de encontrarse a sí mismos. Por ejemplo, acá menciona Cami, en la hipótesis que también coincidimos Nico y yo, compañeros, es, creemos que se ha incrementado la solidaridad en la sociedad. La pregunta que yo me hago, que tenemos que responder es, ¿cómo medimos esto? Entonces, me voy a buscar, que sí se puede medir, con actividades, por ejemplo, evidenciar que se ha hecho actividades con otras personas, etc. Pero, solidaridad. Acá mucha gente lo puede criticar, a Wikipedia, por ejemplo, pero Wikipedia te da al inicio ciertas características de las palabras que estás buscando, definiciones, y ya luego te vas a buscar a fuentes más buenas. Dice Elian, profe, también las personas que tienen más vulnerabilidad, es decir, que tienen otros factores, no sé. Entonces vamos a ver. Apunto por acá. Considerar las personas que tienen más vulnerabilidad. Aquí es algo bonito, porque podría, si encontramos esto, Nico, de buen día también lo podemos agregar acá como parte del reporte. Pero, por ejemplo, puede ser una muestra
de lo que muy pocos han hablado, que quizás muchos hablan ahora del distanciamiento social, pero a lo mejor esta época nos ha hecho acercarnos a otros y contribuir a la distancia en otros sentidos. Entonces podemos transmitir ese mensaje positivo. Pero estoy de acuerdo con lo que dice también, crear conciencia, porque, no sé, uno dirá, ay, pobrecita la gente que no tiene casi que aquí, que allá, pero hay gente que yo he sentido que no piensan en nada. ¿Y qué pasa con los viejitos? Que gente fue y los abandonó en un, ¿cómo es que se dice? En un asilo. En un asilo. ¿Y ahora qué? Digamos, ¿ahora qué pasa con ellos? O igual hay personas que tal vez ahora les va mejor, viejitos y todo, porque a pesar de que uno crea que en un asilo al viejito lo tratan como si fuera, o a la persona mayor la tratan como si fuera, wow, hay muchos que no, que es como cuando va solo la persona y, ay, sí, que aquí, que allá, y luego el pobre señor o la pobre señora pasan ahí solos, sin más. Y no sé, yo digo que feo en esta época también pensar en ese tipo de personas. Y en otros países, a mí por eso me parecen muy lindo otros países que hay gente que sin importar si es familia o no, ellos van y visitan y van y hacen como actividades y todo. Son mini grupos de jóvenes que van y hacen actividades y todo, solo porque se les dio la iniciativa y ya. Sí, sí, fíjate que es muy bonito. Ahorita, por ejemplo, es como, ¿cómo puedo contribuir en esta población? O sea, ¿cómo podría contribuir? Es como otro tipo de problemática y hacer conciencia en eso. Si existe un asilo y podemos tener el contacto con una persona, mostrar que existe la plataforma, este tipo de plataforma Zoom, y que tal vez podamos tener un rato con esas personas, o personas que están en el hospital que no podemos visitar porque a lo mejor son personas que tienen cáncer y podemos nosotros más bien afectar a estar cerca de ellos, porque no sabemos si estamos contagiados o no, pero cómo a partir de esos medios podemos acercarnos a ellos también, por ejemplo, a partir de la virtualidad, que es como el manejo de lo virtual de otra forma. Entonces, podrían ser preguntas que va por ahí. Ah, dice Sofi, profe, yo vivo a la par de un asilo. Mira, Sofi, está interesante eso, porque igual podríamos hasta hacer luego, no sé, planear algo juntos y trabajar con señores de ahí, no sé. Pero vamos a ver qué nos arroja esto. Dice Jan, sí es cierto, yo tenía una vecina, pero ya se murió, que estaba en un asilo, y las personas cuando uno se veían todos, pero ella nos contaba que no siempre eran así. Sí, a veces se sienten solo las personas, porque piensa mucho en eso que decía Nico, de que a lo mejor ya no estoy con mi familia. Bueno, ¿qué dice el significado de solidaridad? Dice, la solidaridad es el apoyo o la adhesión circunstancial a una causa o al interés de otros, por ejemplo, en situaciones difíciles. La palabra solidaridad es de origen latinus solidus, que significa solidario. Cuando dos o más personas se unen y colaboran mutuamente para conseguir un fin común, se habla de solidaridad. La solidaridad es compartir con otros, tanto lo material como lo sentimental. Es ofrecer ayuda a los demás y una colaboración mutua entre las personas. Entonces voy a tomar esto. Voy a escribirlo por acá y por acá, nada más al final para que no se me olvide, para que no sea plagio, tomo la página en donde lo encontramos. Y podemos mencionar que fue consultado el día, hoy estamos 22 del 2020. Entonces, muy bien, vamos a ver. Vamos a ver qué más, cuántas personas. Vamos a leer otra vez la problemática. Hemos escrito cómo se ha afectado la salud mental y física de las personas en esta época de aislamiento, en época de pandemia. Con ese problema queremos determinar qué tanto ha cambiado la vida de las personas antes, durante y lo que mantendrá después de la pandemia. Y ese problema puede tener muchas aristas.
Dice además, ¿cuántas personas han entrado en estado de negatividad o depresión? ¿Y cuántas han aprovechado este tiempo para encontrarse en sí mismos? En esos cambios también consideramos subtemáticas como la contaminación, violencia, consecuencia, etcétera, que podrían estar asociados a la problemática. Ahora, Elian nos hace la sugerencia de considerar las personas que tienen más vulnerabilidad. La hipótesis, que fue el Cami que lanzó la hipótesis, creemos que se ha incrementado la solidaridad en la sociedad ante esa problemática. ¿Cómo medimos esto? Bueno, sabemos que solidaridad es cuando dos o más personas se unen y colaboran mutuamente para conseguir un fin en común. Se habla de solidaridad. La solidaridad es compartir con otros tanto lo material como lo sentimental. Es ofrecer ayuda a los demás y una colaboración mutua entre las personas. Esa distancia quizás nos ha hecho acercarnos de manera sana a otras personas. Entonces, si comprendo bien, tenemos una problemática que es cómo es que está afectando esto a las personas. Pero tenemos una hipótesis, y es una hipótesis muy padre, como dirían acá en México, que es cómo interviene ahí mi labor como persona en la solidaridad. Entonces, las preguntas que vayamos a hacer tienen que estar muy enfocadas en estas dos cuestiones. Quiero identificar una problemática, pero quiero evidenciar si ha existido solidaridad por las personas. ¿Qué he hecho yo como persona para acercarme a ellos en ese distanciamiento social? O sea, es como cambiar. Puede que yo esté lejos, pero te mantengo cerca. Es como pensar en eso. Es como esa frase. Puedo escribirla por acá. Puedo estar lejos, pero te tengo cerca. Puede ser una frase así, no sé, como tipo de lo que estamos viendo. No sé qué les parece. Si les parece, podemos empezar a hacer las preguntas como para ir concluyendo y luego les explico cómo hacerlas en Google Forms. Entonces, preguntas que ayudarán. Es como un tipo de ejercicio esto, de qué es la problemática, cuál es la hipótesis, y ahorita lo que vamos a hacer son preguntas, pero enfocados en esto. Ustedes se van a dar cuenta que plantearnos una problemática y una hipótesis nos va a ayudar muchísimo a confeccionar esas preguntas, porque ya estar más claro. No vamos a arrojar preguntas de cualquier cosa, sino que vamos a hacer preguntas alrededor de ese tema para evidenciar lo que decimos. Preguntas que ayudarán al estudio estadístico, o que son parte del estudio estadístico. Que giran alrededor de esa problemática. Muy bien. Pregunta 1. ¿Qué preguntarían ustedes? Bueno, chao, me tengo que ir. Es que tengo una clase que... Sí, cómo no. ¿Con qué comenzaría usted, profe? Comenzaría con una pregunta, no sé si la hizo Sofía o la hizo Cami o Avi, que es muy importante. ¿Qué nacionalidad eres? Bueno. Y acá tenemos que definir, pareciera ser algo tonto, pero tenemos que definir si voy a tutear, si voy a vocear o si voy a usar el usted. Como es un estudio y queremos hacerlo. Profe, ¿cuál es el más común entre todos los entre los demás países? Bueno. Como para sentirte cerca, es el tuteo. Al menos es que el tuteo es mucho aquí en México. Creo que de Guatemala hasta Argentina, lo que es más común es el vos. Sí, porque la mayoría, pero es como para sentirte cerca. Pero como es un estudio con cierta formalidad, por decirlo así, usamos más el usted. Sí. Entonces, esto es, por ejemplo, si quieres tener cierta cercanía. Y ese si lo quieres hacer algo más formal.
Ah, qué feo. Yo creo, como la mamá, cuando a uno lo regañaba, la mamá no le decía, ay, mi amor, véngase, le enseño lo que hizo. No, la mamá llegaba y le decía, es que usted, así que como nosotros vamos a crear una conciencia, para mí, como formal, utilizar el usted. Sí, igual cuando uno escribe algo, Nico, ¿quieres escribir algún ensayo? Por ejemplo, luego cuando ustedes van a ver en español y vean ese tema de cómo escribir un ensayo, o cuando lean, por ejemplo, algún informe de un artículo, se va a encontrar mucho el usted. Cuando lean novelas, como por ejemplo Mamita Yunai, o por ejemplo, ¿cuál era una novela que podrían leer ustedes? No sé, Única mirando al mar. Esa ya la leí. ¿Ya la leíste, Bianca? Van a encontrar mucho el voceo, porque es como parte de lo coloquial. O pueden encontrar el usted, porque en Costa Rica como usamos el usted para todo casi. Entonces vamos a ver de qué nacionalidad eres. O bueno, ahí, ¿de qué nacionalidad es? ¿Cuál es tu nacionalidad? Pero ahí estoy. ¿Cuál es su nacionalidad? Esa, por ejemplo, es una pregunta abierta. Es decir, no tienen opciones como respuesta. Cuando yo hago una pregunta y lanzo ciertas respuestas, son preguntas cerradas. Es decir, ¿qué color de los que aparecen en la siguiente lista te gusta más? Rojo, verde, amarillo, azul. Son preguntas cerradas porque te estoy dando la respuesta. Y cuando yo quiero dejar un espacio para que completen nada más, es una pregunta abierta. Profe, ¿qué aproximado quiere hacer de preguntas? Esa es buena sugerencia. Yo creería que podría ser al final como la pregunta que vos decís, Nico, de que se explaye la gente comentando qué ha hecho. O sea, que lo hagan una pregunta abierta y reportar ciertas conclusiones. Pero podría ser en un intermedio entre 10 preguntas quizás. Ok. Unas 10. Si nos pasamos no importa, pero como por ahí pensando primero en una primera meta. Ok. Y puedo dar ¿cómo se dice? Ya se me olvidó. Que si puedo decir una pregunta cerrada que tal vez pueda seguir después. Claro, claro. Aquí se vale de todo. ¿Es menor o mayor de edad? Perfecto. Para dirigirnos a la población, para saber. ¿Es usted menor o mayor de edad? Acá, Nico, por ejemplo, puede ser cerrada. Esta es una pregunta cerrada. Sí, por eso. Nada más que marquen menor o mayor de edad. Ajá. Opciones. Menor de edad. Mayor de edad. Igual puedo preguntar la edad. ¿Cuál es su edad? Y ahí es donde alguien tiene que estar revisando para tomar, para tomar los apuntes de quiénes y qué. Sí, fíjate, Nico, no sé si te parece esto. ¿Cuál es su edad? Ahí lo podemos dejar como una pregunta abierta, pero de cierta forma podemos hacerla como una pregunta cerrada, en el sentido de las siguientes opciones. Entre tanto, o entre tanto. Ok. Hacer un rango de edades es. Exacto, por rango de edades. Porque luego me es más fácil ver por rango de edades para graficar. Me es más fácil por rango de edades que por que todos empiecen a decir datos, porque luego cuesta mucho organizarlo. Exacto. Entonces ahí sabemos, podemos determinar esa respuesta que vos decís. Ahí podemos identificar cuáles son menores de edad y cuáles mayores de edad. Entonces, ¿cuál es su edad? Sí, Sofi. También podemos poner, es mayor de 18 años, es menor de 18 años, es mayor de 20, menor de 40.
Exacto, que es lo que decía Andrés por rango de edad. ¿Verdad? Entonces podemos decir así. No sé si alguien tenga Facebook que sea menor de 10 años. Profe, exacto, eso le iba a decir yo, porque si ponemos de 0 a no tiene sentido. Ajá, exacto, de 0. Si llego de ¿Con 0, qué edad se comenzaría? ¿a qué hora? Un rango de 12 a 15 y otro de 15 a 18 por ahí. Puede ser. Entonces, menor de 12 años, porque Sí, ya podemos 12 pensar- años es suficiente ya como para contestar preguntas que se hagan así. Exacto. Tal vez podemos encontrar alguno menor de 12 años. Si encontramos a alguien, vamos a quedar totalmente sorprendidos. Profe, yo conozco una chiquita que tiene 7 años y tiene Facebook, profe, imagínese. Imagínate. Entonces va a ser dentro de esas personas. Sí. Menor de 12 años, acá tomamos 13 años a 18 años para abarcar como esa población, como nuestra generación, la generación de ustedes. Acá hay algo, por ejemplo, vamos a aprender un poquito de estadística. En la primera, ¿cuál es tu nacionalidad? La respuesta que vamos a arrojar o el dato es una variable cualitativa, porque es una variable cualitativa. Ahí va a ser nominal, porque va muy sujeta como a sustantivos. Por eso como nominal en ese sentido. Es decir, esa variable cualitativa nominal que pueden arrojar, no hay un orden, por decirlo así. Pueden arrojar cualquier respuesta, soy costarricense, soy mexicano, soy colombiano, soy argentino, etc. Cuando son sustantivos es que es una variable cualitativa nominal, por decirlo en ese sentido. Esta de acá, ¿cuál es su edad? Es una variable. Ya que vamos aprendiendo estadística acá, variable cuantitativa. Y aquí hay dos, la discreta o continua. Discreta es cuando yo te digo, yo tengo 13 años. Continua es cuando yo digo, tengo 13 años y 6 meses. O sea, te doy como una aproximación más, como con un decimal más. ¿Se acuerdan cuando estudiamos decimales que decíamos 3.14, 3.5? Esas son continuas. Pero en este caso, estamos estudiando una variable cuantitativa discreta. ¿Verdad? Que discreta tiene que ser números enteros. Fui claro en esa parte y vamos viendo las demás variables que se nos van presentando. ¿Está claro esto? Vamos a hacer luego un resumen de las variables cualitativas, pero ahí vamos aprendiendo. Nada más sabemos que a esa se le llama cualitativa nominal y a esa es cuantitativa discreta. Entonces ven la categoría C, que sería entre 19 años A 30. a 30. A más de 30 sería porque... No, A no pues, seguir preguntando ya sería después de ahí. de 30. Sí, es que aquí estoy pensando en esto, muchachos. Vamos a ver cómo lo solucionamos para que me ayuden. La gente que tenga entre 12 y 13, no les estoy incluyendo. Entonces, menor de 13 años, aquí entre 12, para incluir los que son mayores de 12 a 18, y acá entre 18 a 18 años cumplidos, vamos a decirlo así, menor a 12 años cumplidos. Ok, ok. ¿Sí me di a entender ahí? Sí. Cumplidos. Entre 18 años a 30 años cumplidos, qué pecado, porque no entro acá todavía yo. La D, ves como que había dejado una población por fuera, una muestra por fuera, que era entre 12 y 13. Ajá. Entonces la gente que iba a responder, bueno, yo tengo 12 años y 5 meses, pero no entro en qué categoría entro, ¿verdad? Entonces ahí ya no se va a abarcar. Ah, sí, hay muchos que a mí me ha pasado eso, que ponen justo eso y yo digo, mira, yo dentro de poco cumplo tanto, entonces en qué estoy? ¿Qué pongo? Claro, porque acá la gente está pensando en una variable cuantitativa, de cantidad cuantitativa continua, ¿verdad? Que es 12 años y tantos meses, esa es continua.
Y la respuesta nosotros la estamos cerrando en discreta, ¿verdad? Que son números redondeados. Tal y tal, ahí están. Entre 30 años. Bueno, aquí mayores, vamos a decir, mayor de 12 años, aquí mayor. Profe, buenísimo en esto. ¿Por qué? Porque si yo decía, yo tengo 12 años cumpliditos ahorita, entonces ¿en cuál voy? ¿En A o en B? Ok. Yo ya entendí bien. Mayor de mayor de 30 años a aquí, ¿qué puede ser? 40 o 50, 50. 40 años. O 45 para dejarlo a la mitad. Sí. 25. Vamos a ver los rangos de edad. Acá hay 12 años de diferencia, ¿verdad? Acá, por ejemplo, hay 6 años de diferencia, pero estas son por cuestiones de que no sabemos si van a tener Facebook. De acá nos fuimos porque queremos saber quiénes son menores de edad y quiénes son mayores de edad, ¿verdad? Hasta acá. Después de acá, 18 a 30, hay 12 años de diferencia. 12 años de diferencia. Y de 30 a 45 años hay 15 años. Entonces podemos irnos de 15 en 15 ahorita. De acá, por ejemplo, la justificación es porque no sabemos si existirá alguien en redes sociales con esa edad. Pero la consideramos igual. Eso, profe. Que aparezca alguien. Yo tengo 6 años y yo sé. Exacto, sí. De 12 a 18 años es porque quiero saber quiénes son menores de edad o personas que sean de mi generación, pensando en ustedes, ¿verdad? Que es la generación de ustedes. De 18 a 30 años, con una distancia de 12 años, porque así lo construimos, y acá con una distancia... Profe, yo pienso que para, o sea, la justificación de mayor de 18 años a 30 años sería más bien pensar en el sentido de la gente que todavía es como joven y adulto. Para mí ya alguien adulto sería alguien de 40 y tantos. Sí. Ah, eso es bueno. ¿Y los que están entre 30 y 40, qué serían entonces? Para mí ya sería adulto, adulto, porque igual uno con 20 años o 30 no está tan maduramente o psicológicamente siendo para vivir una vida, no sé. Eso pienso yo. Sí, adultos. Vean que yo entro en la categoría D. Qué pecado. Ojo, cuidado, profe, ojo, cuidado. Pecado, pura vida. Ahora acá vamos a ver cumplidos. Qué Profe, pecado. véala, bueno, yo dije que los adultos ya eran los que tenían para vivir la vida, entonces ya usted tiene para vivir la vida. Qué injusticia. Bueno, no, pero es bien vividos. Entonces vamos a ver acá. Mayor de 45 años, como nos fuimos de 15 en 15, podemos decir a 60 años, ¿verdad? Cumplidos con igual una distancia de 15 años, perdón, acá era 15. Eso no lo vamos a agregar, lo que está entre paréntesis es nada más para nosotros, porque lo que vamos a colocar son las preguntitas con las respuestas. Profe, eso mismo le tenía una duda. Digamos, eso es por si alguien pide de por qué hicimos eso o nos piden justificante de cada cosa, ¿no? Exacto, sí. Cuando nos pregunten, por ejemplo, bueno, ¿y por qué hicieron esas preguntas y por qué esas respuestas? Entonces tenemos justificación de, queríamos saber quiénes estaban mayor de edad, menor de edad, y luego hacer correlaciones, que correlaciones es cómo la edad fue un determinante para ver qué actividades hacían las personas. Porque a lo mejor la gente mayor a 30 años no usa tanto las redes sociales, o por ejemplo, gente entre 18 y 30 años tuvieron mayor acercamiento por
cuestiones de tecnología o cuestiones de ese estilo. Correlación cuando empiezas a involucrar la variable edad con otro tipo de variable. Relaciona las dos variables. Profe, ¿Sí, Elian? pero debería hacerlo hasta los 65 para ya entrar a los adultos mayores. Que son, perfecto, 65 años. Los adultos mayores son de 65 en adelante, ¿verdad? Sí. Sí. Entonces acá, una distancia de 20 años. Y acá son adultos, ¿verdad? Bueno, personas maduras, quizás. Adultos mayores, mejor. Sí, pero todavía no son adultos mayores acá de 45. Bueno, sí, tiene 45, pero... ¿Verdad? Ya están haciendo muchos papás viejitos. Pongan señores. Señores, ¿verdad? O adultos. Adultos maduros, o no sé, adultos. Sí, yo digo señores porque un señor no es un viejito, es un señor, está en la etapa de adulto y viejito. Sí. Está casi en esa transferencia. Exacto. Entonces acá podemos poner, ya para hacer no hacer tantas categorías, porque ya tenemos aquí 1, 2, 3, 4. Está vivo o muerto después. Legal que sí. De 65 años. Adultos mayores. Profe, ¿por qué no pone mayores de 65 años en adelante? Exacto. Mayor. Aquí va a ser de 65 años. Mayor de 65 años en adelante. Profe. Profe. Sí, Elian. En el de 30 y 45 nos pone como adulto joven o algo así, para ya no tener todos los mismos. Para no tener adulto y adulto. Y me alegra porque yo soy un adulto joven, entonces me gusta. Sí, está como, exacto, que sean de mi generación, jóvenes, adulto joven, adulto y adulto mayor. Perfecto, me parece genial. Adulto mayor. Y con esas categorías yo creo que tenemos para esta pregunta. Estamos muy categorizando muchas cosas para tener la población exacta de lo que queremos saber, porque Sí. la mayoría de encuestas ponen un estándar menor de edad, intermedio y viejito. Nosotros estamos poniendo mucho para saber la población exacta. Como para dar unas características, porque luego podemos decir, bueno, las personas entre 30 y 45 años aseguraron de que no hacen tanto deporte, o aseguraron que, etcétera. Entonces, hacer ese tipo de conclusiones, que son ya conclusiones del estudio. Entonces, bueno, esa fue la pregunta de Nico, que se fue evolucionando y se obtuvo esa primera pregunta. En teoría, ya habíamos que terminar, pero abarquemos esos 15 minutos más hasta las 12, si no hay problema. Si no tienen problema, muchachos, es que me emocioné igual. Profe, Yo no tengo problema. Me quedaría con mucho gusto, pero ahorita tengo que ir a hacer un mandado porque ocupo recoger unos trabajos, entonces no sé. Ah, perfecto. Lo que podemos hacer es esto. Pensemos ahorita en esa problemática, esa pregunta. Yo les voy a pasar a ustedes el afiche por WhatsApp y tratamos de coordinar alguna clase quizás el viernes para reunirnos y terminar de completar las preguntas. O si ustedes se les va ocurriendo una pregunta en WhatsApp, la comparten y las voy agregando. ¿Les parece? A mí, perfecto. Sí, porque muy probablemente se vaya a hacer más largo. Exacto. Por mí está bien, profe. Sí, profe, pero mí está perfecto. Perfecto, entonces les voy a compartir esto y las preguntas, acuérdense, muy centrados en lo que es la problemática y la hipótesis, ¿verdad? Que nos ayuden a responder esto. Entonces, vamos a estar en contacto por WhatsApp y les comunico la siguiente clase. Ojalá que les haya gustado la clase de hoy. A mí me encantó. Profe, Sí. ¿quiere que le envíe lo de buen día al fin y al cabo? Ah, sí, claro. Ok. Sí, yo también tengo reunión a las 12, Cami. Entonces, bueno, igual, si ustedes tienen alguna duda o quieren ver
ocupo cierta ayuda para hacer tal tarea porque me dejaron mucha tarea, igual en el grupo lo comparten y entre todos le pensamos. Entonces, si no hay más por el momento, muchísimas gracias, muchachas y muchachos. Gracias por hacernos pensar y reflexionar. Y les estaré comunicando en el grupo cuándo va a ser la próxima clase. Un gran abrazo y que la pasen de maravilla. ¡Viva el profe! Chao, profe. Bueno, gracias, Bueno, profe. profe. Chao, profe. Chao, chao. Nos vemos, profe. Chao. Chao, nos vemos.